¿cómo entender el proceso inflacionario de la Argentina en este enero que, bueno, las miradas de algunas consultoras hablan de un 3% de inflación mensual, cuando en realidad, con todo congelado, debería ser menor, según marcan algunos expertos? ¿Cuál es tu mirada? No, a ver, un 3% implica... Te estamos escuchando muy lejos, Hernán, a ver si podés acercarte... A ver si mejoro... a ver, ¿ahí se escucha mejor? Perfecto ahora. Bueno, no, lo que decía es que un 3% implica una desaceleración en términos inflacionarios significativa. En principio, a ver, ese es un dato que publicó una consultora de Bahía Blanca que se llama IPC Online, que la verdad ha sido bastante precisa en sus mediciones, utiliza los datos vía internet, pero una canasta bastante significativa, con lo cual es relativamente representativo. Si efectivamente la inflación ronda en ese nivel, es una desaceleración importante. 3,7 había sido la inflación del mes de diciembre, sí. Y es importante porque hubo aumento sobre todo en el segmento de los alimentos. Vale la pena recordar que en el último mes se implementó el programa de precios cuidados y la quita del IVA, digamos, la implementación nuevamente de la quita del IVA. Así que ambas medidas tuvieron algún impacto sobre la cuestión del aumento de precios de los alimentos, que probablemente sea compensada, esto dicen los datos justamente de esa medición privada que mencionaba, con una reducción de los precios en el segmento de salud, sobre todo porque no había aumento de pagas y había una reducción en lo que tiene que ver con los medicamentos. Así que en principio esa sería la evolución. Tenés el resto de los gastos, de lo que tiene que ver con gastos regulados que están congelados, me refiero al transporte, la nafta, a las tarifas, e implicaría además probablemente una reducción en los valores de la inflación para el mes de febrero, habida cuenta de que, como recién decía, estamos recién arrancando, haciendo futurología, pero si efectivamente se dan valores de esa nominalidad, es muy probable que en febrero esté por debajo de esos números y, bueno, tenga un descenso de la inflación significativo. Que se vaya desacelerando un poco la inflación. Es que me parece que ese es el objetivo. A ver, imaginar un escenario de una inflación menor al 3%, cuando vos venís de casi un 55% anual, y es difícil. Bien. Con lo cual a mí me parece que es una reducción sensible. Si queda por debajo de 3 no es una reducción sensible, insisto, porque además vamos a tener un dato de febrero inferior a ese. Bien, ahora en las causas de la inflación, porque esto a veces es difícil de explicarlo, muchos indican la formación de precios que da cuenta también de una concentración económica, es decir, que pocas empresas son las que distribuyen los alimentos que encontramos en las góndolas, entonces no sabemos tampoco los costos que tienen y tenemos muchas veces precios dolarizados cuando en realidad son cosas que se producen en la Argentina. ¿Lo entendí bien? El tema de la formación de precios, ¿es un tema central de la inflación o no? Sí, claramente. Hay distintas miradas. Yo además creo que la inflación digamos, tiene razones multidimensionales, tiene diversas razones que explican lo que pasa, pero en la Argentina en particular yo diría que vos tenés un escenario en esta etapa, se vuelve a consolidar, pero incluso en los 4 años de retracción del poder adquisitivo, yo diría que también se podría explicar desde la puja distributiva, es decir, la disputa entre precios y salarios básicamente, y entonces la nominalidad, el aumento nominal de los ingresos iba siempre acompañado por un aumento de los precios que incluso superaban justamente la variación de salario, de allí la pérdida de poder adquisitivo. Esa disputa, ese avance y retroceso constante creo que se recrea hoy, sobre todo con un gobierno que justamente lo que quiere es recuperar el poder adquisitivo y para ello
el puntapié inicial es el aumento nominal de los ingresos. Así que se recrea justamente ese escenario. Eso, cuando vos tenés o grandes oligopolios que tienen la posibilidad de formar precio, es mucho más difícil de disputar. Obviamente tienen herramientas para justamente determinar el precio de los productos, insisto, en un escenario de disputa de precios y salarios. Es decir, tienen la herramienta de la espada, digamos, ¿no? Con lo cual, en un escenario de mayor atomicidad, bueno, vos tenés otras herramientas para disputar porque tenés una competencia mucho mayor en la mayoría de los segmentos de producción. No sucede eso en la Argentina, donde, sobre todo en el sector alimentos, tenés prácticamente todo oligopolizado. Si vos, no sé, el azúcar es una empresa que vende el 80%, las cervezas son dos empresas que venden el 90%. Con el azúcar hablamos de Blaquier, Ledesma, que no se sumó a Precios Cuidados. Exactamente, entonces, en esos sectores, además, lo que tenés, el objetivo del gobierno era poder incluir los principales productos de consumo de cada segmento dentro del programa. Lo hiciste con la gaseosa cola más conocida, pero no lo pudiste hacer, por ejemplo, con la leche o con el azúcar, ¿no? Digamos, allí también se vislumbra lo que es el posicionamiento de determinados oligopolios, insisto, empresas, grupos económicos que básicamente no quieren saber nada con comprometerse, digamos, de cara a la sociedad. Que le marque saber, pero que en realidad es una cuestión de la vida democrática, ¿no? Se habla del hambre en la Argentina y no podemos, digamos, acordar con la empresa productora decías, el 80% del precio del mercado del azúcar tiene Ledesma. Y aproximadamente, sí, quizás un poco más. Es tremendo, ¿no? Ahí me parecía interesante el debate que planteaba, entre otros, Francisco Durañona, senador provincial, que hablaba de Vicentín. Decía, bueno, tenemos la posibilidad de Vicentín de hacernos cargo o ser parte como Estado, sobre todo también para poder tener información de lo que es el mercado de cereales y, bueno, un producto tan importante para la mesa de los argentinos como es el aceite. Sí, y otros más, porque Vicentín fue ampliando su producción. Así que sí, yo no tengo fino, digamos, cómo es la situación de Vicentín, o más, para ser más preciso, qué pasos se pueden seguir. Sí. En todo caso, en ese aspecto sí está claro que evidentemente la deuda que han tomado poco tiene que ver con la evolución de sus propios negocios. Pero bueno, será análisis más bien de un abogado, a ver cuáles son los cosas que hay. De todas formas, un abogado comercial. Pero digamos, sí, como concepto, Hernán, es la necesidad como Estado de tener información sobre todo, digamos, cuál es la cadena de producción, digamos, cuáles son los costos. No solo información, digo yo, si vos lográs participar, hay distintas formas para disputar precios. Si vos lográs participar en el proceso de producción, supongamos que Vicentín sea estatal, no estoy yéndome un poco más allá, pero supongamos que así fuera. Bueno, hay segmentos de producción en los que vos podés discutir fijando precios. YPF es eso, ¿no? Es la petrolera principal de la Argentina. Sí. Entonces, fíjate que cuando aumentan los precios de YPF, el resto aumenta, si no, no aumentan. O sea, eso es ser formador de precios. Entonces, no sé si en el caso de Vicentín en alguno de los segmentos podría ser así, en el caso además de la producción en commodities, no sé, de trigo, etcétera, son justamente eso, commodities, el precio es internacional, pero de todas formas, en la formación de precios, si vos tenés participación en una empresa significativa, bueno, una de las cosas que le inquietaba muchas veces a algunas de las grandes empresas, a Pablo Roca, por ejemplo, era que hubiese directores estatales en las empresas, que los tiene que haber, porque la participación que tiene el Estado accionaria en varias de sus empresas, por ejemplo, en Techín. Bueno, Axel Kicillof se hizo conocido justamente por haber sido, porque Pablo Roca no le dejó entrar a la asamblea accionista justamente por esa resistencia que hubo. ¿Y qué iba a hacer Kicillof, como otros directores, cuando participaba? Lo que querían de todo caso era reinversión de utilidades, lo que querían era fijar alguna política de precios, lo que querían era
no sé, que no se fugaran la plata, digamos, políticas que en definitiva aportan al conjunto de los argentinos. Una racionalidad que no es parte muchas veces del empresariado argentino. Hernán, ahora, estamos hablando de una inflación, según algunas proyecciones, del 40% anual. ¿Estás de acuerdo con eso? A mí me parece prematuro estimar, qué sé yo, puede ser eso, puede ser menos. Bien. Bueno, pero sabemos que, como vos decías... De este mes, como para decir, bueno... Uno, a ver, lo que uno puede decir es que si venís de una inflación del 55%, sí, tampoco podés aspirar a un 20%. No, eso está claro. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar con los salarios? Bueno, eso es una discusión, ¿no? Yo veo al gobierno comprometido con que los salarios le ganen a la inflación de manera moderada. La verdad que uno siempre quisiera que le ganen de manera más holgada, entiendo que en el contexto en el que estamos, las dificultades que presenta la macroeconomía hoy, parece relativamente razonable ser prudentes, pero me parece que indefectiblemente los salarios le tienen que ganar la inflación, si no eso no tiene sentido, digamos. A ver, me corro 2 segundos de decir si, digamos, yo siempre quiero que a los trabajadores les vaya bien, así que decir, bueno, tiene que ganarle la inflación, perfecto. Pero me corro un segundo de eso, y lo que digo es, en términos macroeconómicos, es imprescindible que le gane a la inflación por una sencilla razón. El crecimiento económico lo explica en el 65% el consumo. Es decir, si a los argentinos no nos va bien en términos de consumo, si no tenemos mayor capacidad de consumo y lo dedicamos justamente a consumir, entonces a la Argentina no le va bien. Esto es tan legal como lo estoy planteando. Con lo cual, si a los salarios no le ganan la inflación, es muy difícil, diría casi imposible, que la economía argentina vuelva a la senda de crecimiento. Está claro. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque la deuda externa es el peso principal, es el primer escollo. Bueno, está este mediodía con Axel Kicillof, que hay que ver si cierra. ¿Logra, vos pensás, el 75% de los bonistas que logran patear la pelota para adelante o no? Hay que esperar los resultados. Yo no tengo demasiadas expectativas porque lo que se ha visto hasta ahora es una resistencia fenomenal. Sí. Una propuesta que es bastante sencilla, por cierto, que es postergar el vencimiento hasta mayo y que tiene una significación, porque están discutiendo el resto de la deuda nacional y provincial y del resto de las provincias, sí que tiene sentido y sin embargo uno ha visto una resistencia fenomenal de los acreedores. Porque está el tema de la deuda y después está el tema de esto del equilibrio fiscal, que también es un debate, ¿no? Que hay que tener en Argentina, porque el tema es a costa de qué. Por ejemplo, la información que hoy adelanta Clarín en tapa es que el aumento de los jubilados va a ser una suma fija de 1.250 pesos en marzo y después una suba del 3%. Es decir, bueno, el tema de suma fija o porcentaje es un debate que está teniendo también el sindicalismo, ¿no? Hace unos días atrás Clarín dijo que iba a ser suma fija, sola, y después ahora dice otra cosa, porque probablemente sea más parecido a eso, sí, pero todavía no está la decisión, así que yo no me gustaría a mencionar qué es lo que va a pasar. Está claro, porque además hay discusiones en el medio, está claro que el gobierno tiene intenciones de ser prudente en materia fiscal. Esto no significa que vaya a haber ajuste, que es lo que todo el mundo presume, o tal una parte, entre ellos el diario Clarín. No necesariamente va a haber un ajuste, y es más, insisto, yo doy por descontado que las variaciones le van a ganar a la inflación. Me refiero, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, y si querés la jubilación agregada, es decir, el paquete entero, le tiene que ganar a la inflación, porque si no, pasa lo que decía antes, si no, no vas a lograr recuperar poder adquisitivo, y entonces no vas a tener posibilidades de que la economía crezca. Si no tenés posibilidades de que la economía crezca, no vas a pagar la deuda. Dicho de otro modo, no puede ser de otra manera que no sea ganarle la inflación. Volvemos a la inflación. ¿Cuánto puede ser la inflación en este primer trimestre? 10%. Bueno, debería estar en términos agregados la variación por encima de ese valor. Muy claro, Hernán, te mandamos un fuerte